Sonido reactivado. Bueno, buenas tardes a todos. Continuando este ciclo de webinars presentados por Benamérica y VAPA, hoy contamos con tres invitados que nos van a explicar la problemática del suministro de combustibles en el mercado interno en Venezuela. Jorge Cancoff, quien fue gerente de, bueno, yo creo que de varias refinerías allá en la época de la PDVSA Azul, incluyendo la de Puerto La Cruz, y teniendo bajo su control las otras también, y fue directivo de Petróleos de Venezuela. René Lucena, quien fue gerente de operaciones de Puerto La Cruz, y François Renaud, que hizo su carrera de bastantes años, de 36 años de servicio, en todas las áreas de mercadeo interno, y entonces conoce desde la refinería hasta la bomba de gasolina donde se le echa gas o gasolina al carro. Entonces yo creo que vamos a tener una excelente presentación. Le damos las gracias y damos las gracias a todos los asistentes. Entonces, por favor, Jorge, toma la palabra y comienza. Silenciado. Sonido reactivado. Muy buenas tardes, Silenciado. amigas y amigos que participan en esta presentación sobre la problemática del suministro de combustibles al mercado interno. En el contenido de la presentación, lo pueden observar en la lámina. Ahí los tres primeros puntos los voy a dar yo y el cuarto punto será presentado por René Lucena y finalmente el quinto punto sobre la parte del mercado interno nacional a través de Francisco Renaud. Próxima lámina, por favor. Es un hecho público que la industria petrolera y petroquímica sufrió una intervención traumática por parte de las dictaduras iniciadas por Chávez y que continuó con Maduro. ¿Qué fue lo que perdimos? Perdimos el concepto de seguridad primero, cambio del modelo económico orientados a los objetivos del negocio que fueron desviados al aparato productivo nacional. Se perdió el sistema de meritocracia, sustituido por selección política, nepotismo y clientelismo. El mantenimiento centrado en confiabilidad fue sustituido por operación hasta la falla para favorecer los intereses de negocio y corrupción. Se perdió la cultura corporativa basada en principios y valores que fue sustituida por ideologías de un modelo político fracasado. La comercialización de nuestros crudos y productos se convirtió en corruptelas de la burocracia política, arruinando el sentido comercial de la industria, hasta su ruina casi total. Por favor, la próxima lámina. La capacidad de refinación de PDVSA para diciembre del 2002 llegaba a la cantidad de 3.098.000 barriles. En Venezuela contábamos con 1.300.000 barriles distribuidos en 7 refinerías. En los Estados Unidos teníamos 7 refinerías, incluyendo 2 de asfalto, y en la costa este y en las Islas Vírgenes con una capacidad total de 1.200.000 barriles. Además del arrendamiento de la refinería de Isla de Curazao con una capacidad de 335.000 barriles por día. En Europa teníamos 4 refinerías en asociación con Feba Oil, con una capacidad que tenía PDVSA de procesamiento de 230.000 barriles. Con la empresa Nina disponíamos de 4 refinerías
2 en Suecia, 1 en Inglaterra y 1 en Escocia, con una capacidad de 29.000 barriles por día. Con esta capacidad de refinación de 3.098.000 barriles por día, PDVSA era una de las empresas con mayor de capacidad de refinación a nivel mundial, superando a Valero, que es el mayor refinador independiente de los Estados Unidos. Esto me da la oportunidad de mencionar que la adquisición de todas estas refinerías fueron hechas por las exfiliales Lagoven, Corpoven y Maraven, como una estrategia para garantizar en forma segura y confiable la colocación de nuestros crudos, productos refinados y asfalto. Estrategia que funcionó muy bien porque las filiales antes mencionadas competían entre sí para generar los mayores ingresos a la nación, que luego las filiales fueron integradas bajo PDVSA. Pregunta, ¿fue esto una buena estrategia? Pero no es el momento de analizar esta situación. Lo importante es que nuestro sector petrolero, gas, petroquímica, estemos unidos para rescatar a estas industrias. Ejemplo de esta unión la vemos con mucho agrado en el sector eléctrico, donde no hay diferencias de criterios, sino un solo objetivo: rescatar el sector de energía eléctrica en Venezuela. Próxima lámina. La capacidad de refinación actual de Venezuela se ha disminuido a 923.000 barriles, y esto gracias a que todavía las 3 refinerías en Estados Unidos bajo Citgo pueden procesar 674.000 barriles. Además, quedan las 4 refinerías menores en Suecia, Inglaterra y Escocia con apenas 29.000 barriles, que fueron las originales. Y en Venezuela, con 1.300.000 barriles, actualmente la capacidad está en 3 refinerías, ya que la de Puerto La Cruz está totalmente inoperativa, con apenas 220.000 barriles. La próxima lámina. La flota petrolera nacional en el 2002. ¿Cuál fue el objetivo de tener una flota propia a través de PDV Marina? Fue disponer de transporte marítimo confiable y seguro para suministrar crudos, productos refinados, ELP y asfalto a nuestros centros de refinación en el exterior. Y como segundo objetivo, garantizar el suministro al mercado interno a través de una flota moderna y confiable para las operaciones de cabotaje. Próxima lámina. Nuestra flota petrolera para el 2002 estaba integrada, para que los que no conocen la terminología, los nombres de los tanqueros vienen dados por su máximo tonelaje que pueden transportar. Básicamente son Panamax, Aframax, Suezmax, VLCC y ULCC. Y estos de menor a mayor tonelaje. Para el 2002 teníamos 8 Aframaxes llamados Lakemax. Estos tanqueros fueron diseñados especialmente para sacar el petróleo del lago de Maracaibo, porque eran unos barcos de bajo calado. Sin embargo, podían manejar el tonelaje de un Aframax. Además, teníamos 8 Aframaxes con otra empresa en los Estados Unidos, con la cual teníamos estos buques a nuestra disposición, y teníamos 16 Aframaxes para poder transportar crudo a nuestras refinerías en el exterior. Además, se habían construido 4 producteros para la exportación y el cabotaje. Teníamos 2 Panamax, 2 buques para gas licuado, 2 asfalteros y un quimiquero que utilizábamos para transportar lubricantes al mercado interno. Toda esta flota, y cabe destacar, estaba totalmente pagada, y PDVSA, a través de PDV Marina, no adeudaba ninguna
no tenía ninguna deuda con ninguno de los astilleros y los clientes. Próxima lámina. La flota petrolera actual, que podemos observarla de la siguiente lámina, quedan 3 Aframaxes, lo que se llaman los Late Max, de una flota de 8, 2 producteros de una flota de 4. Y es importante señalar que a pesar pues de que muchos tanqueros tuvieron que ir a desguace por terminar su vida útil, sin embargo, se construyeron unos buques en el área de PDB Marina que fueron 3 Aframaxes, y estos 3 Aframaxes fueron construidos con el objeto de poder llevar. Sonido reactivado. De destacar que 3 de los Aframaxes fueron construidos para llevar petróleo del CRP a Cuba. Esto verdaderamente fue una decisión arbitraria, sin ningún contexto económico, por haber llevado y construido 3 buques para exclusivamente suministrar el crudo a Cuba, que además de no haber pagado el petróleo, el país incurrió en un gasto considerable al construir 3 tanqueros específicamente con ese objetivo. Y finalmente quedan 3 Suezmax que actualmente están en litigio, y es muy probable que Venezuela pierda estos tanqueros por falta de pago. Y quedan 2 VLCC, que es el Very Large Crude Carriers, que están fondeados. De tal manera que de una flota de 13 tanqueros solamente están operativos para llevar hacia Cuba el petróleo que nunca fue pagado por los cubanos durante todo este periodo que lamentablemente hemos estado viviendo en estos últimos 2 años. Con esto paso la palabra a René Lucena, quien va a hablar del sector de refinación, estado actual. Buenas tardes a todos, primero que nada. Permítanme expresar la alegría de ver tanta gente aquí valiosa y quizás el talento humano capaz de levantar nuevamente la industria petrolera nacional, y de lo cual me siento muy orgulloso de este grupo que está aquí. Igualmente, damos las gracias a toda esa gente en Venezuela, a toda nuestra gente del petróleo, que están trabajando en los planes, que están trabajando en recopilar toda la información, están trabajando en todo lo que es la evaluación de la problemática en Venezuela para la pronta recuperación de la industria. Saludos entre ellos, por ejemplo, a Osvaldo Hernández, Zuleima León, César Rodríguez, todo ese grupo maravilloso de gente de Oriente, el SASUN, el grupo de gente del petróleo, tanto de Anzoátegui como el grupo de refineros también de Puerto La Cruz, operaciones Puerto La Cruz. Un abrazo para todos ellos y para todos ustedes. Bueno, a mí me tocaba la parte de proceso. Me había preparado para una presentación para un público general, pero están los maestros, están los doctores, están los PhD aquí en esto. Entonces, bueno, trataré de hacer lo mejor para llevar el mensaje que queremos llevar a todo nuestro pueblo y a toda nuestra gente y al público en general. Nos interesa que ellos queden claros de por qué, cuál es la problemática. Un segundo, déjenme quitar aquí. Ok. ¿Cuál es la problemática que nos lleva a esto? De ese millón... A la presentación. Es bueno definir, o sea, 3 conceptos fundamentales de refinación que son necesarios para entender este mensaje sobre la refinación y las capacidades que tenemos en Venezuela y de por qué hemos llegado a esta situación de prácticamente 0 producción de gasolina en el mercado nacional. Después que éramos exportadores y llegábamos a exportar hasta 3 y 4 cargamentos mensuales de gasolina sin plomo, de los 2 modelos, modelo para la costa oeste y el modelo complejo
para la costa oeste o California de la EPA de las especificaciones para gasolinas de motor. Hay una diferencia incluso en las dos formulaciones. Primera cosa que quería decir es que las formulaciones para gasolinas son tan variadas como los procesos y tan variadas como las refinerías y sus capacidades y complejidades. Por lo tanto, no es una receta única. Hay cientos de recetas para preparaciones dependiendo de complejidades, países, zonas, etc. En Venezuela, según la capacidad 1.305.000, aquí estamos viendo, para entender esto, ya les dije que era importante mencionar que las refinerías se clasifican, pudiéramos clasificarlas en tres grandes grupos dependiendo de su complejidad. En primer lugar, las refinerías de destilación primaria, o lo que llaman las refinerías de piel o refinerías sencillas, son mayoritariamente de destilación con muy poca conversión media y muy poca conversión profunda. Entonces, conversión media son aquellas refinerías que tienen un buen componente o procesos que se refieren a conversión media, entre ellos las plantas de craqueo catalítico, desintegración catalítica, las plantas de alquilación para producir alquilato, reformación, hidrotratamiento y todos los procesos, y también plantas de aditivos especiales para la formulación de gasolina. Es importante destacar que en los procesos ya mencioné que la destilación primaria define la capacidad de las refinerías y, a ver, por supuesto, hay dos destilaciones, lo que es la destilación atmosférica, que se realiza prácticamente a una presión de 12 libras, de 10 libras, y la destilación al vacío, que se realiza a presiones de vacío menores a casi de 10 a 40 milímetros de mercurio. Okay, un vacío de 720 milímetros de presión. La destilación primaria, por supuesto, como saben una gran parte aquí, explicaron y fueron profesores que nos dejaron mucho, tenemos que se produce es el fraccionamiento simplemente por puntos de ebullición de el crudo en una unidad de destilación, en una torre de destilación separada, producidas por bandejas de tope hasta fondo, que incluyen, por supuesto, los gases de tope, las naftas primarias, incluyen el queroseno o el jet que se produce como segundo corte, como tercer corte el diésel liviano, diésel mediano, luego viene un gasóleo atmosférico y finalmente un residuo atmosférico. ¿Okay? Es importante señalar que estas naftas primarias tienen unos octanajes muy bajos. Estamos hablando de un octanaje de 45 a 60, no más que eso. Octanaje Monron, ¿ok? También, por supuesto, nuestros vehículos trabajan en Venezuela, producimos lo que llamamos una gasolina media o regular de 87 octanos y una gasolina alta de 91 octanos. Por lo tanto, una nafta primaria obviamente no sirve como gasolina de motor. Es necesario llevar ese octanaje a los niveles que requieren las especificaciones nuestras. Como dije ya, un índice antidetonante de 87 o 91. Aquí en los Estados Unidos es 93 la gasolina de alta, más unos aditivos que son formulados diferentemente por diferentes empresas con diferentes propósitos y muy variados. Okay. Luego de la destilación primaria viene la destilación al vacío, cuyo único objetivo es tratar de extraer todavía gasóleos livianos y pesados de lo que es el fondo del barril atmosférico, que todavía es posible extraer, pero bajando las presiones considerablemente. Okay. Las refinerías de conversión media, como ya lo mencioné, tienen procesos de craqueo catalítico, tenemos plantas de reformación, que a través de, ya va, apenas muevo el, se me va. Okay. A través de procesos de tratamiento de nafta mediante catalizadores de reformación, producen una gasolina reformada con un octanaje bastante alto y que te permite enriquecer las naftas primarias para, incluso estos reformados
tienen aproximadamente hasta 110 octanos, llegamos a producir en nuestras plantas. El país tiene una capacidad de 54.000 barriles de capacidad en lo que respecta a plantas de reformación, y tenemos 255.000 barriles de capacidad en craqueo catalítico. Y seguidamente tenemos que quitar el azufre y de las naftas y de los diésel a través de plantas de hidrodesulfuración de diésel e hidrotratamiento de nafta. La capacidad para nosotros llegar a esos niveles podemos llegar hasta niveles de 385.000 barriles de tratamiento de nuestros diéseles y naftas en refinerías de conversión media. Obviamente, unidades de alquilación tenemos 5. Tenemos una, por supuesto, en Amoay, tenemos 2 en Cardón, una vieja y una nueva, y tenemos una en El Palito y otra en Puerto La Cruz. Ninguna está funcionando. Las unidades, y también tenemos, por supuesto, ya cuando vamos a refinerías, ya no de conversión media, sino de conversión profunda, que llegamos a complejidades de 9, por ejemplo, para lo que teníamos instalado en el país, donde las refinerías en el CRP, el Centro Refinador Paraguaná, que fue la unión de sinergias de producción entre lo que era Amoay y Cardón, y llegamos a conformar, quizás creo que en un tiempo estuvimos como una de las refinerías más grandes del mundo. Y luego la refinería de Shat el Arab en el Golfo Pérsico, entre Irán e Irak, llegó hasta 1.040.000 barriles, y creo que fue la única que pasó en ese momento la capacidad que lograra producir Amoay, que estaba cerca de los 960.000 barriles diarios. Lo que quería también mencionar y destacar ahorita, aquí vamos a ver la diferencia. En el país ahorita están exactamente, no logro ver, 120.000 barriles disponibles en 2 plantas, una en una destiladora en Amoay y una destiladora en Cardón. Okay, entre las dos lo que dan son 120. Y aquí pueden ver que solamente está funcionando escasamente el 10% de la capacidad instalada en el país. Okay. En craqueo catalítico ninguna de las plantas está en servicio. Igualmente en reformación, y creo que solamente está trabajando un coker estaba trabajando un solo coker, y creo que de manera intermitente o ocasionalmente en Cardón. El grado de complejidad ahorita, si somos generosos déjenme regresar por favor un momentico la lámina que se me mueve. Ok, el grado de complejidad con el que estaríamos trabajando ahorita respecto a esto sería, mira, 3, y siendo muy generoso. Aquí tenemos un diagrama de bloque. A ver si puedo quitar esto aquí para ver un poquito más. Okay, aquí tenemos el diagrama de bloque de la refinería de Amoay, en Paraguaná. Es una refinería de conversión profunda, como ya les he mencionado, tiene un índice de complejidad superior a 10 u 11, ¿okay? En estos momentos, porque tiene unidades de coquificación que permiten extraer del fondo el residuo de vacío, ¿cómo se llama? Gasóleos de coque, permite también producir naftas de coquificación. Un segundito. Ok. Y por supuesto, la refinería tiene una planta de craqueo catalítico, quizás la más grande de Venezuela, con 108.000 barriles de capacidad. Tiene unidades de isomerización de butano para producir isobutano, que es necesario en las unidades de alquilación. En una unidad de alquilación, obviamente tienes que recolectar las olefinas que se producen en la unidad de FCC, y en presencia de ácido fluorhídrico, ácido sulfúrico, o ahorita hay hasta procesos que utilizan, mucho más modernos, que utilizan catalizadores sólidos, ¿okay? Las olefinas, el propeno y el butileno, formarían isoctanos en presencia, utilizando como otro componente, el isobutano, en presencia de ácido, y producíamos el alquilato, y el alquilato tiene un octanaje que fácilmente llega a los 102, 103 octanos. Eso va a los mezcladores, y de allí producimos la gasolina,
a partir de nafta catalítica como componente principal para subir el octanaje de las naftas primarias y llevar la gasolina a los 2 grados comerciales que se requieren. También en FCC, revisar aquí nuevamente. Ya vamos a... No problema. Okay. Estamos en... bueno, ok. Igualmente, tenemos plantas que llevamos de oxigenados, que son a partir de los topes de craqueo catalítico de las debutanizadoras, de los gases de tope, logramos producir, luego de pasar por catalizadores de isomerización, de reformación y de esterificación, convertir 2 componentes nuevos que se llaman el teramiléter y el terbutiléter. Ya en buena parte del mundo están cayendo en desuso por el alto poder contaminante que tenían este tipo de compuestos, ¿no? Pero sin embargo aún se siguen utilizando. Bueno, por supuesto, están las unidades de hidrotratamiento, tanto de destilados, de diésel, ¿okay? y de naftas, especialmente nafta que alimentaba a los sistemas de hidrotratamiento. Refinería de Cardón podemos considerar también una refinería de conversión profunda. Tiene una unidad de codificación retardada. ¿Okay? El mismo esquema, destilación primaria, destilación al vacío. Esta parte es igual en casi todas las refinerías. ¿Okay? Varían dependiendo si son de refinerías sencillas o refinerías de conversión profunda. Pasan por la unidad de destilación al vacío, pasan también el mismo proceso de hidrotratamiento y preparación de carga para craqueo catalítico, y también unidades de alquilación y unidades de oxigenado. Allí ya tendríamos 2 plantas de oxigenado también. Y por supuesto, la unidad de codificación retardada, que pasábamos a las unidades de hidrotratamiento y producíamos los diésel de coker también. El centro refinador Paraguaná, si vemos aquí las capacidades, inicial 305.000 barriles. Ya va, un segundito. Este es el palito de abajo. Ok. Tenemos en refinería de Cardón una capacidad de 305.000 barriles. Ya va, creo que se fue o se cayó otra vez el... ¿Aló? Capacidad de destilación 305.000 más los 600.000. Ya tenemos aquí los 640.000 barriles 630.000 barriles de Amuay. Da una capacidad para el centro refinador Paraguaná de cerca de 965.000 barriles por día. Capacidad de hidrodesulfuración de 127, tiene un FCC de 77, tiene una alquilación de 25.000 barriles, tiene una capacidad de alquilación de reformación de 45 y una codificación retardada de 60.000 barriles. Aquí vemos los porcentajes de gasolina que son capaces de producir cada uno. La dieta de la refinería de Cardón, mayoritariamente livianos y medianos, un 85% y pesados un 15%. El factor de complejidad que están viendo aquí para Cardón es de 13.9. El factor de complejidad para Amuay está sobre 14. Pues ese factor de complejidad depende mucho de unos indicadores de Nelson, y con eso se calcula mediante una metodología. Se calcula basado en lo que es capacidad equivalente en destilación atmosférica o unidades equivalentes en destilación atmosférica, se determina la capacidad de lo que es la complejidad de una refinería. Esto también lo veíamos mucho con los estudios y los análisis Solomon que nos ubicaban a nosotros. Y ese número viene de allí, el número total de refinación venezolana de 9 viene de allí. Ok, seguimos entonces con... diría que refinería el Palito. Estamos en refinería El Palito. Aquí vemos que tiene una capacidad de 130.000 barriles, un FCC de 54.000 barriles en lo que diríamos conversión media, una alquilación de 22.000 barriles y una reformación de 9.000 barriles para producir el 47% en gasolinas, en destilados 29% y en fuel oil 22%, otros 2 que son solventes. Y aquí vemos lo que era la dieta refinería El Palito, livianos, formada por crudos livianos y medianos. No procesaba crudos pesados, tiene un factor de complejidad de 8.6. Se considera que refinería El Palito
tenía el complejo de BTX, lo que era parte, que es ya un proceso petroquímico, y producíamos benceno, tolueno y xileno. Porcentaje de utilización del 99%. Y finalmente, refinería Puerto La Cruz. Era una refinería sencilla, prácticamente de esquema de destilación sencillo, bastante elemental, pero tenía capacidad de 200.000 barriles, ¿ok? Y tenía 3 unidades de destilación atmosférica, ¿ok? No tenía vacío. La alimentación a la unidad de FCC la obteníamos de la unidad de A1, que tenía una capacidad tremenda para producir un gasóleo, incluso hasta de 1100, 1200 grados centígrados, perdón, Fahrenheit de curva CTM como punto final, como 90% de esa destilación. Por lo tanto, hacía un corte de destilado atmosférico casi igual que el que hacía una unidad de vacío prácticamente. Obviamente se espera que la unidad de vacío tiene mucho más capacidad para producirlo, pero nosotros llegamos. ¿Aló? Que fue la lámina sobre la que estabas hablando. Ah, ok. No, estoy en el... Ah, correcto, se me fue en el palito. Previous. Hay que tener cuidado. Esta es... Ajá, ya le refinería el palito. Un segundo. Es que hay un problema. Ajá. Vuelvo nuevamente. Gasolina natural. Okay. Estamos ya en Puerto La Cruz. Ya con el proyecto, teníamos una unidad moderada de FCC de 15.000 barriles. Fue una de las primeras unidades de FCC del país y permitió el adiestramiento de otras refinerías. Tanto de gente de Amoay como gente del Palito entrenaron allí porque esta era una de las primeras plantas de FCC en Venezuela. Esa FCC era de 15.000 barriles, la modificamos, inicialmente era una unidad tipo lecho y la llevamos a Riser en el año 1987-88 aproximadamente. Tenía una unidad de alquilación también de 4.000 barriles de Philips, ¿okay? Y por supuesto con la incorporación de Valcor hicimos era un proyecto más que todo direccionado a valorización de corrientes de tope nuestra, ¿ok? Y nos dio una flexibilidad tremenda. Este proyecto ya fue prácticamente, se arrancó quizás unas semanas o un mes después de que nosotros salimos de las refinerías en febrero-marzo del 2003. Está la unidad tenía una unidad, además de una unidad de fraccionamientos nueva de naftas, y tenía una unidad de tratamiento de nafta y una unidad de reformación de nafta, un CCR también similar al que se hizo con el parque en Cardón. El Puerto La Cruz. Aquí vemos la capacidad de destilación total de Puerto La Cruz, 195.000 barriles, con 5.000 barriles de San Roque, que era una refinería pequeña de especialidades. Esa tenía destilación atmosférica y vacío, que el objetivo era producir los destilados de parafina, que luego iban a una planta de cristalización, un proceso en este caso es de oiling, ¿ok? No de waxing como el lubricante. Aquí el objetivo era quitarle, pero tenía un esquema muy interesante esa planta, que los dos productos eran más valiosos que el crudo que el extra. Me refiero a, salía con más valor el crudo porque le quitabas los componentes pesados de las parafinas, y también sacaba la parafina, que era un producto valiosísimo en Venezuela. En aquella época estaría como $900, 900 bolívares la tonelada en ese momento. Imagínense lo que era en dólares en aquella época. Bueno, es una refinería de 5.000 barriles especializada nada más que para parceras parafínicas. Y ahora quiero concluir con esta lámina. Del 1.303.000 barriles de capacidad instalada en Venezuela, es decir, las capacidades de diseño. Teníamos 15 unidades de destilación atmosférica, teníamos 11 de destilación al vacío, teníamos 12. Necesito mover un momentito, si me lo permiten, okay, para poder ver la columna, tengo que mover los operadores del sistema. Ok, 12 unidades de hidrotratadoras con capacidad de
con capacidad de 388.000 barriles, perdón. Teníamos desintegraciones catalíticas 4 con capacidad de 255.000 barriles. Alquilación teníamos 5 unidades de alquilación. Las 3 del CRP más la del Palito y Puerto La Cruz son con capacidad instalada de 45.000 barriles. Teníamos en isomerización 2 unidades con capacidad de 9.300 barriles. MTBE, TAME teníamos, MTBE 9.300 barriles. Reformación catalítica de náftalo son 45.000 barriles. Conversión profunda, teníamos el FlexiCoker, una unidad de Light Coker en Amuay y una unidad de Light Coker también en Cardón, con capacidad los 3 de 158.000 barriles. En azufre teníamos capacidad hasta para producir 1.500 toneladas por día, ¿ok? Con complejo de lubricantes, 2 unidades de producción de complejos de lubricantes con capacidad de 11.000 barriles por día y producción de asfalto 53.000 barriles. Como ya les mencioné, las naftas primarias, ¿okay? Que como pueden ver prácticamente es lo único que tenemos en operación, en destilación, 220.000 barriles. Ahí, quiero explicarlo bien. En vacío son 124.500 barriles que se están produciendo ahorita si consideramos que la unidad de vacío de El Palito está en operación. Okay, el palito si está en operación, okay, está trabajando ocasionalmente, no en forma ininterrumpida como nosotros fuimos entrenados para mantener las operaciones, el mayor factor de servicio y el mayor factor de utilización y una vigilancia continua de las operaciones, porque nuestra meta, okay, era cumplir esos parámetros, esos indicadores claves de producción, y mantener las unidades operativas simplemente parándolas y diseñábamos todo nuestro sistema para que durásemos el tiempo exacto que requiere un mantenimiento centrado en confiabilidad de cada unidad. Y como pueden ver, hidrotratadores, ninguna está en servicio, desintegración catalítica, ninguna en servicio, el resto de las operadoras. Por lo tanto, al no estar los complejos de conversión media, que son los que producen las naftas, los alquilatos, los componentes claves para gasolina, no hay gasolina en el país. No se puede producir gasolina en el país, a menos que se traigan estos componentes importados por el estado de deterioro que tienen las unidades de conversión media. No decir profunda, porque ya es bastante. Con conversión media pudieran ya producir gasolinas de los 2 grados en el país, pero ninguna de las plantas está operativa. Y esta es la razón por la cual no hay gasolina en el país. Ahora quiero dejar a François Renaud en la palabra, que nos va a hablar de cómo está la situación logística del mercado interno nacional, ¿okay? Del mercado interno, para que tengamos una idea de todas las dificultades y todas las cosas que tendríamos que afrontar en el corto plazo para poder darle al venezolano la calidad de vida que merece con respecto a los combustibles. Y un saludo para todos y bienvenidos. Bueno, esta lámina que está aquí presenta el suministro de los combustibles en el país, que son abastecidos por las refinerías y por tanqueros de cabotaje. Allí vemos en el occidente la refinería de Amuay Cardón, que abastece por tanquero a la planta de Bajo Grande, la cual bombea producto a la planta de San Lorenzo y esta a la planta del Vigía. Con este sistema se abastece el estado Zulia y los estados andinos. Luego, las mismas plantas refinerías de Cardón Amuay abastecen por tanquero a la planta de Catialamar. En Catialamar se recibe todo lo que es el fuel oil, el jet para los aviones y la gasolina necesaria para el litoral central. Y luego el tanquero también abastece a la planta del Guamache en la isla de Margarita y también a la planta de Carenero, la cual abastece la planta de Guatire para despachar todo lo que es el estado Miranda y el Distrito Federal. La refinería del Palito tiene un tubo
que va hasta Yagua, cerca de Valencia, para abastecer los estados centrales, Aragua, Carabobo, etc. Y otro tubo que va hasta Barquisimeto para abastecer Lara, Barinas, Apure y esos estados. Luego, en el oriente, la refinería del Palito envía gasolina a San Tomé para ser bombeada hasta Maturín para abastecer Monagas, luego a Puerto Ordaz y Ciudad Bolívar para abastecer todo lo que es el estado Bolívar, y desde Ciudad Bolívar se envía gasolina a San Fernando de Apure por Gabarras. En total, tenemos 20 plantas, son casi 1.200 kilómetros de poliductos. Tenemos un almacenaje total de 9 millones de barriles y tenemos 213 tanques. Eso da un promedio de 40.000 barriles por tanque. La próxima lámina, por favor. Ajá. Bueno, este es un pequeño ejemplo de lo que es el sistema del área metropolitana. Sale el tanquero de Amuay, llega Carenero, Carenero bombea a Guatire, y de Guatire salen los camiones para despachar pues a todas las estaciones, que son más de 200, a las estaciones de servicio del Estado Miranda y Distrito Federal. La próxima lámina. Para que tengan una idea de la infraestructura que se necesita para abastecer el mercado interno, porque la idea de esta presentación es mostrarles a ustedes qué es lo que hay detrás, cuál es la infraestructura que hay para llevar 1 litro de gasolina al tanque, a su tanque del auto. Entonces, fíjense, esta es una planta típica. Por supuesto que tenemos plantas más grandes que esta, pero bueno, ahí se ven los tanques de gasolina y de diésel. Y en la parte de atrás se ven con la lámina. En la parte de atrás se ven los tanques que son para el GLP. En Venezuela tenemos 2 plantas que suministran GLP. El GLP es el gas licuado de petróleo, que es el gas con el que se llenan las bombonas, y es el gas de cocina. Vamos a llamarlo el gas de bombonas. Entonces, esas plantas tienen allí también 2 llenaderos, como ven ahí, los techos azules. Uno es el llenadero de camiones, el otro es el llenadero de GLP. Las gandolas de gasolina ya las vamos a ver más adelante. Las gandolas de GLP son muy parecidas a las de gasolina, con la diferencia de que son de material más reforzado, etcétera, ¿no? Pero es algo parecido. Estas plantas tienen más o menos entre 50 y 60 personas trabajando, donde la mitad se dedica a mantenimiento. Insisto, a mantenimiento, cosa que no ha sucedido pues durante estos 20 años. Tienen un sistema de bombeo bastante complejo. Tienen un sistema contra incendios, tienen un sistema de válvula de distribución de productos complejo también. Tiene un banco de transformadores, porque esas plantas son alimentadas, por ejemplo, con líneas de 34.000 voltios. Luego esos 34.000 se convierten en 4.000 para alimentar las bombas que bombean desde Carenero, por ejemplo, hasta Guatire. Son bombas que tienen 2.000 HP, en fin. La entrada de la planta en la materia de electricidad tiene un campo de transformadores, una batería de transformadores, porque ahí se trabaja con 4.000, con 750, con 480 y así sucesivamente hasta llegar a una sala de control también, donde hay computadoras y se trabajan con bajos voltajes, inclusive con corriente directa. ¿Ok? Otro ejemplo de lo que ha sucedido, bueno, hay informaciones que yo he recogido a través de gente que conozco. Por ejemplo, la planta de Carenero tiene una alimentación de 2 líneas. Tiene 2 líneas de alimentación eléctrica de 34.000 voltios que están conectadas en una subestación que está en Tacarigua.
Bueno, una de las líneas se la robaron. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros no podemos bombear, por ejemplo, 2 bombas en paralelo. Entonces, cada bomba bombea 2.000 barriles por hora. Si nosotros no podemos bombear con 2 bombas a la vez, para que llegue a 4.000, tenemos una limitación porque se robaron, pues, sencillamente la fuente de energía eléctrica, ¿no? Entonces, nosotros en esas plantas, como no ha habido o hay mantenimiento deficiente, no sabemos qué puede haber ocurrido allí, ¿no? Entiendo que están operativas, pero no sabemos cuántos tanques hay fuera de servicio, no sabemos las fallas eléctricas que puedan tener. Todos esos tanques tienen aterramiento a tierra, tienen protección catódica, las tuberías tienen protección catódica y corriente impresa. No sabemos si eso está funcionando. Bueno, la próxima lámina, por favor. Este es un llenadero, como ven ustedes allí, para que tengan una idea, y esos son los camiones que despachan gasolina. En la otra foto, un camión despachando una estación de servicio. ¿Qué pasa con este transporte? Bueno, todo este transporte era manejado por terceros, de hecho era privatizado, y entonces este gobierno las expropió todas y fundó el transporte bolivariano de gasolinas. Entonces, la ventaja que podemos tener ahorita es que existe la resolución 141 del antiguo Ministerio de Energía y Minas que permite a un particular o a una empresa jurídica ejercer la función de transportación, de manera que ya el mandado está hecho. Tenemos las leyes para hacer eso. Lo único malo es que de todas esas unidades, que eran 1.859, tenemos información de que solamente están operando menos del 50%. En el año 2000, esas unidades tenían una edad promedio de 15 años. Imagínense cómo estará eso ahora. Entendemos que el gobierno compró unidades, pero no tenemos información de cuántas son. Yo estuve en Venezuela el año pasado, unos cuantos meses, y todas esas gandolas nuevas que yo vi hace años, las conseguí bastante deterioradas. Si me das cuenta, la información que tengo es que no tiene repuestos, no hay cauchos, he visto gandolas con cauchos lisos, y no hay repuestos para reparación de gandolas. Entonces tienen un cementerio de gandolas en las plantas, y entonces están canibalizando las gandolas para que las otras sigan caminando. Y la parte más importante es que los choferes son gente sin experiencia, con muy poca experiencia. Entonces, eso se ha convertido pues, en un peligro de que anden esas gandolas en la ciudad. La otra lámina. Esta es una estación de servicio. La otra lámina. La otra lámina, René. Ok. Bueno, en Venezuela teníamos 1.680 estaciones de servicio. De estas, aproximadamente el 10% era propiedad de la empresa. Pero aquí nuevamente, todas las estaciones de servicio, el 90% está en manos de terceros, propietarios de la infraestructura. Y la resolución 241 del antiguo Ministerio de Energía y Minas permite que cualquier particular o empresa jurídica pueda construir, despachar y manejar, pues pueda construir estaciones de servicio y manejar los productos. Simplemente lo que tiene que hacer es firmar un contrato de suministro con la empresa petrolera. Actualmente tenemos la información también de que estarían operativas alrededor de 700 estaciones de servicio. Esto es una cifra muy aproximada, pero sí hemos visto un gran deterioro. Me aparto un poquito de la presentación. Yo personalmente viajé hacia Barquisimeto y viajé hacia Tucacas. Y en el viaje de
de Caracas hacia Tucacas, me conseguí por lo menos 5 estaciones cerradas, ¿no? Una cosa impresionante. Bueno, están con surtidores viejos. Un aspecto muy importante, nosotros, la industria petrolera, prestaba los tanques, o sea, dábamos los tanques y los surtidores en calidad de comodato. Entonces, establecimos unos talleres mecánicos para reparar los surtidores. Es una política muy vieja que la tenía hasta la Creole en aquella época y la Shell también. Bueno, de todas maneras, esos equipos son de propiedad de PDVSA y están dados en comodatos, ¿ok? Pero entonces ahora no hay mecánico y no hay repuesto y los surtidores son viejos. Entonces imagínense ustedes cómo estará esa cantidad de equipos en las estaciones de servicio. Luego, según una información que recibí, teníamos un parque automotor de 5 millones de unidades. Hace más de 20 años el parque automotor era como de 3 millones, pero el gobierno hace unos cuantos años, cuando el petróleo estaba a $100, le otorgó crédito a todo el mundo y todo el mundo compraba carros. Entonces, esos 3 millones de aquella época pasaron a 5 millones de unidades. Luego, en un censo reciente que nosotros conseguimos, determinaron que eran 4 millones. Y un estudio que descubrimos también de la Asociación de Fabricantes Venezolanos de Partes Automotores, que es FAVEMPA, ellos señalan que ahorita deben de estar circulando 2,5 millones de unidades. ¿Por qué menos unidades? Bueno, la diáspora ha dejado los carros. Después hay una cantidad de carros parados porque no hay repuesto. Y por otra parte, hay gente que no tiene la plata. Simplemente los repuestos se están vendiendo en dólares. En Venezuela en este momento todo se vende en dólares. Entonces, Venezuela está dolarizada sin estar dolarizada oficialmente. La próxima lámina, por favor. Pero aquí el mensaje está muy claro. La producción de gasolina es la parte anaranjada. Hasta el 2000 nosotros exportamos gasolina, que es la parte verde. Y a partir del 2009, nosotros empezamos a ocurrido. 2009 se comenzó a importar gasolina. De manera que la escasez de gasolina no se debe, como dice el gobierno, a las sanciones de Estados Unidos. Este cuadro llega hasta el año 2018 y la información que tenemos nosotros es que en el 2019 se importó toda la gasolina. Eso sí, la gasolina se importaron solamente 135,000 barriles diarios. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora tenemos menos automóviles, hay menos actividad económica, etc. La otra lámina, por favor. La otra lámina. Bueno, este es el cuadro del balance de diésel y la historia es la misma. A partir del año 2011 también se empezó a importar diésel. Y en el año 2019 fue peor todavía. Entonces, esta es una demostración de que se ve la declinación pues, de la producción, que ya estuvo muy bien explicada por René en la cuestión de refinería, y por lo tanto el gobierno tuvo que importar la gasolina y el diésel. La otra lámina, por favor. Esta es una pequeña historia también del consumo de los productos para los barcos y para la aviación. Nosotros teníamos una venta pues, de productos marinos en el lago de Maracaibo y todos los tanqueros que llegaban a las refinerías. En el lago de Maracaibo, por ejemplo, nosotros vendíamos a través de 2 gabarras que teníamos allí, 2 gabarras para abastecer
los tanqueros que se paraban en la barra de Maracaibo esperando por la carga. A Muay, Puerto La Cruz de Palito, pues le despachaban directamente de sus tanques. Nosotros tenemos en Venezuela, llegamos a tener 33 puertos y aeropuertos, porque suministramos combustible marino, lubricante marino, y en la aviación suministramos el jet fuel para los aviones de turbina y la gasolina de aviación para los aviones de motor, para las avionetas. En cuanto a la parte de aviación, también vemos cómo ha ido bajando. Por supuesto que todas las líneas aéreas a partir del año 2017 o antes, las líneas aéreas importantes empezaron a ir de Venezuela. En este momento no conozco la cifra exacta, pero creo que quedan 3 líneas internacionales volando: American, la de Panamá y la colombiana, pero han reducido mucho los vuelos. Ahí ven ustedes que llegamos a vender 10.000 barriles y estábamos vendiendo 2 en el año 2018. Me imagino que ahorita debe ser mucho menos. La otra lámina, por favor. Bueno, un dato interesante. Nosotros teníamos también se ha ocurrido. Carlos, ok, perdonen. Me faltó decirles que nosotros abastecemos completamente el aeropuerto Maiquetía. Allí tenemos unos tanques y hay un sistema de hidrantes. Ese sistema se construyó pues igual como es en el aeropuerto de Londres y como es todos los aeropuertos grandes en este momento. Y se abastece a través de un tubo que viene de la planta de Catia-La-Mar. No, me faltó decir eso. Y el consumo llegó a ser, bueno, 5.000 barriles diarios. Llegó a ser el consumo en Maiquetía. Imagínense ustedes cómo estará la cosa ahora. Bueno, esto que estamos viendo aquí es el dramático consumo pues, del combustible destinado pues, a las termoeléctricas. Por supuesto que en este momento yo les puedo informar que prácticamente estamos dependiendo del Guri. ¿Qué ha pasado? Bueno, todas las plantas de Puerto Ordaz, Sidor, todas esas plantas están paralizadas. Por lo tanto, no consumen. Y la otra información importante es que el parque industrial de Venezuela, las empresas productoras de Venezuela, que la Cámara Industrial la calculaba en 12.000 y tantas industrias, de eso quedan 4.000 industrias. Imagínense, casi todas las industrias importantes se han ido. Queda la Polar. Entonces, por supuesto, ese gran consumo que tiene esa industria está en el mínimo. Y por lo tanto, bueno, no se requiere tanta electricidad. Y por eso es que el sistema eléctrico ha podido suplir la demanda actual. Inclusive en la última presentación, la persona que presentó el cuadro mostró que todavía hay la demanda, la capacidad está un poquito por encima de la demanda actual. Pero si las plantas Sidor y todas esas plantas estuviesen funcionando, pues definitivamente ya Venezuela hubiera colapsado, definitivamente. La próxima lámina, por favor. Bueno, en materia de lubricante es muy sencillo. En Venezuela el automovilista no consigue lubricante PDB. Como ya dijo la gente de refinería, no se está produciendo nada. Entonces no hay base de lubricante. Lo único que hay en este momento es la planta de Cardón, que esperemos que esté bien, con una capacidad de 3.500 barriles por día, y la antigua planta de Venoco, con 3.000 barriles. Venoco también fue expropiada
tiene otro nombre porque esta gente le cambia el nombre a todo. No tengo información de que está bien la planta, lo que pasa es que no tiene bases lubricantes. Entonces, usted lo que consigue en Venezuela son solamente lubricantes importados y el lubricante mineral, que llaman el lubricante mineral, que es la base lubricante que sale de la refinería, eso lo están vendiendo en $7 el envase. Entonces, ya este mercado está dolarizado. Ya si nosotros reactivamos ese mercado, podemos vender en dólares sin ningún problema. Y el mercado que será rentable. ¿Ok? Pásame la otra página. La otra lámina, por favor. No quisiera terminar sin mencionar este caso también, que es el caso del gas de bombona. Repito, el GLP, que es el gas con el que llenan las bombonas, que es el gas de cocina para la gente, principalmente de los barrios, de las clases populares y para las ciudades y pueblos pues, que no tienen gas de tubería. ¿Ok? Entonces, del lado izquierdo ven ustedes las plantas productoras. Bueno, la planta de Ulé era una de ellas. Entonces, todo este mercado que ven ustedes allí estaba enteramente manejado por particulares, privatizado totalmente. PDVSA solamente lo que hacía era vender el gas a puerta de planta. Esos camiones que ven allí, igual a los de gasolina, propiedad de privados. Están aquellas famosas compañías Tropigas, Tropiven, Servigas en Puerto Cabello, etcétera, ¿no? Una cantidad de compañías, eran como 50 compañías. Después ellas tenían su planta con su esfera también de gas. Entonces ellos llevaban en los camiones, llevaban el gas hasta la esfera, y en esa planta donde estaba la esfera llenaban las bombonas. Las bombonas las sometían a pruebas hidrostáticas o pruebas de presión una vez al año, las pintaban, o sea, las hacían presentables. En este momento, usted en Venezuela ve unas bombonas tan oxidadas que yo traí una foto de eso y me dio pena presentarla porque la bombona era tan fea que es una demostración clara de que no hay mantenimiento y es un peligro, ¿no? Porque ese metal con la presión y descompresión se va fatigando y llega a un momento que puede explotar. Luego que sale de la planta están los otros camiones repartidores, donde cada uno es dueño del camión y él reparte la bombona. Bueno, y así llega al público. Pero repito, también hay una legislación que permite que eso se maneje por terceros y no hay ningún problema en ese aspecto si vamos a hablar de leyes, ¿no? Y para terminar, yo quisiera darle una información que ya eso quedaría para el futuro. Pásame la otra lámina, René, por favor. El gas natural vehicular. Esto puede quedar para después, pero yo quisiera que quedara pues en la mente de ustedes que PDVSA invirtió más o menos $300 millones hace 25 años, ¿no? Una cantidad de dinero apreciable. A mí me tocó, me imagino que muchos conocen a Domingo Marcicovetter, que fue el que manejó el proyecto. Y como proyecto, pues nos lo entregaron a nosotros y entonces como yo era gerente de operaciones en aquella época y me encargué de ese proyecto. O sea, me encargué de la operación y el mantenimiento. Bueno, lo que necesito decirle a ustedes es que invertimos 300 millones, pusimos gas en 150 estaciones de servicio, se compraron 150 compresores a la compañía Sulzer y ahí están, ¿no? Todas esas estaciones están a lo largo de la tubería de gas, del gas que sale por Anzoátegui. Tenemos estaciones en Puerto Ordaz, Puerto La Cruz, Caracas, Valencia, Maracay, Barquisimeto y en el Zulia, ¿no? Con eso quiero terminar. Nosotros convertimos 200.000 vehículos
Esos vehículos me imagino que no están consumiendo gas porque si la gasolina ahorita es regalada, pues entonces ¿para qué molestarse, no? Teníamos como 50 talleres de conversión, teníamos toda una infraestructura, ¿no? Inclusive teníamos bombonas en los almacenes de agua. Pues vaya usted a saber dónde estará todo eso. Eso se lo dejo a usted aquí para que no se olviden de que en el futuro esto hay que reactivarlo. Nosotros llegamos a liberar 5.000 barriles para la exportación de líquidos. Nosotros liberamos 5.000 barriles de gasolina que fue a exportación. Entonces este es un proyecto rentable, pero por supuesto para que esto trabaje los precios tienen que estar acondicionados pues a la realidad. Señores, muchísimas gracias y con eso termino.